Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, porque ¿cuántos consideran o creen que fueron hechos a imagen y a semejanza de Dios? La palabra dice que fuimos hechos a imagen y semejanza, ¿cierto? Y también creo que Dios es un Dios excelso, extraordinario, sobrenatural, ¿cierto? ¿O no? Hay alguien que diga, no, Dios no está, no, yo creo que Dios es todo. Pero resulta que nosotros como seres humanos a veces nos jactamos de ser comunes, ¿cierto? Una de las cosas que se habla mucho en las prédicas, en general, es que Dios usó hombres comunes y corrientes para expandir su evangelio. Y yo empecé a meditar y a orar en esto, porque sí, sin irnos a la vanagloria, sin irnos al creernos más que nadie, para nosotros poder llegar a ser a la imagen y semejanza de Dios, yo creo que muchos diríamos, me falta. Porque todavía lucho con esto, con aquello, con lo otro. A veces quiero agarrar a la gente por el cuello. La cuestión está en que cómo nosotros, siendo a imagen y semejanza de Dios, a veces nos cuesta llegar a hacer lo extraordinario. Y eso es lo que quiero que hablemos hoy. Cómo pasar de lo común a lo extraordinario. Porque para que, ciertamente, Dios usó hombres comunes como Pedro, como Mateo, ¿cierto? Pablo, que a pesar de que Pablo tenía mucha influencia y muchas credenciales, era un hombre común. ¿Ok? Pero ¿cómo hizo él para que esos hombres comunes llegaran a expandir el evangelio a lo que es hoy? A lo que usted y yo podemos escuchar y hablar y compartir y debatir y vivir. Y les voy a leer la palabra, hay un versículo que está en 2 Corintios 4, versículos 6 y 7. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. El versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vean tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Qué nos habla este versículo? Usted y yo somos vasijas de barro. Usted y yo somos gente común que tiene un tesoro dentro que se llama el Espíritu Santo. Por lo tanto, si usted y yo fuéramos tan extraordinarios como mucha gente piensa de sí mismo, pudiéramos quizás no darle la gloria a Dios por eso. Hay mucha gente que cree que se la sabe toda y nunca le da la gloria a Dios por ese conocimiento. Hay gente que quizás tiene muchos dones, muchas habilidades, muchas capacidades y siempre se jacta a sí mismo, pero nunca dice, yo lo tengo esto porque Dios me lo dio. No estoy hablando de creyentes, de que sean cristianos o no. Simplemente que afirmen con su boca, lo que yo tengo es porque Dios me lo dio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros como hijos de Dios dejamos de ser y empezamos a ser esa persona común que Dios necesita usar para ser esa persona extraordinaria en las manos de Dios? Porque es como que muchas veces, porque el ser humano en general busca resaltar. Eso es naturaleza del ser humano. Si eres un intelectual, te encanta resaltar con tus notas. Yo conozco gente que era gente de puro 20, que sacaba un 19 y era que se le acabó la vida, se acabó el mundo, porque saqué 19. ¿Cierto? La gente que le gusta la moda, que cuida mucho su imagen física, si se le sale una espinilla en la cara, se le acabó la vida. Aunque eso se tapa con maquillaje. Las maquilladoras profesionales saben hacerlo. Si tú eres una persona que depende de tus finanzas constantemente, de los negocios, entonces cuando se te cae el negocio, se te acaba la vida. Porque te sientes común, te sientes que no resaltas.
cuando hablamos ya a nivel ministerial, cuando sientes que la gente no te escucha, entonces sientes que estás predicando mal. Pero es que no se trata de tu mensaje, se trata del mensaje del Señor que no están escuchando. ¿Sí lo ven? Entonces, porque a uno puede agradarle el estilo y la forma de predicar de X persona, pero realmente el mensaje siempre va a ser Cristo. No puede ser otro. Todo tiene que llevar a Cristo en las distintas enseñanzas que se dan. Ahora, ¿qué es necesario en nuestra vida para poder realmente mostrar de ese tesoro que llevamos como vasijas de barro? Lo primero es romper nuestros límites. Muchas veces queremos sobresalir en algún área en nuestra vida, pero no excedemos los límites de nuestras capacidades. Por ejemplo, si yo soy una persona, yo de niño era una persona tímida, ¿ok? Ahorita, normal. No es que soy más salido que nadie, pero normal. ¿Qué sucede? Cuando tú eres una persona tímida, tu límite es que si tú estás solo, tú ves un grupo de personas y tú nunca te acercas a hablar. Nunca te acercas, pero siempre te sientes rechazado. Siempre sientes que no quieren hablar contigo, pero lo que pasa no es que no quieren hablar contigo, es que tú no te acercas a decir, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo me llamo fulanito de tal. Ahí estás rompiendo un límite de tu carácter, de tu forma de ser. A mí me tocó. ¿Sabes? Los que están los servidores de protocolo, ¿sabes cuándo los tritura Dios? Cuando el líder de protocolo le dice, mira, vaya y dígale a fulanito que deje la bulla. Porque tú dices, ¿cómo yo lo digo? ¿Cómo se lo digo? Entonces, hermano, tú sabes que... A mí me pasó, ¿no? O sea, yo lo entiendo porque a mí me pasó. Entonces, como tú no se lo puedes decir porque te da miedo, viene el líder y le dice, mira, hermana, por favor, usted se puede, por favor, hacer silencio. No es alusión a nadie, por si acaso. Es un ejemplo. Entonces, rompes tu límite. Empiezas de ser en este caso, una persona que está ahí de la común, empiezas a dar el paso a lo extraordinario. Entonces, Dios empieza a usarte a través de tu fe, a través de tu acción. Porque, claro, crees que, bueno, puede ser diferente. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ¿usted cree que los hombres y mujeres que están allí son superhumanos? Son seres humanos. Eso sí, tienen una preparación. Se preparan muchos años para eso. Los 100 metros planos es un ejemplo de eso. Esa gente se prepara 4, 5, 10 años para correr 10 segundos. 9.6, 9.4, una cosa así que corre, que es el récord de Usain Bolt. Entonces, ¿tú sabes qué es prepararse para que sea 10 segundos la carrera? 10 segundos. Entonces, pero necesitas romper tus límites en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, para realmente dejar de ser esa persona común. ¿Ok? Y no es porque lo común sea malo, sino que Dios necesita que te vean. Por eso es que, ok, Pedro era un pescador, cascarrabia, a lo mejor era mal hablado. Sí, porque a veces cuando uno habla muy fisno, uno cree que sabe más que los demás. Entonces cuando la persona no habla bien, entonces uno cree que se la sabe toda. ¡No! Y resulta que quizás llegue una persona que no habla bien y tiene una unción tremenda y te da una palabra que te cae de ahí para el piso de largo a largo. Entonces, posiblemente Pedro era un hombre así, pero ese hombre fue el que Dios usó para establecer el fundamento de la iglesia, el libro de los Hechos. ¿Qué pasa? Es un error que nosotros compitamos siempre contra el otro sin nosotros competir con nuestras propias marcas, nuestros propios récords. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de las competencias olímpicas, el competidor, por supuesto, hay una serie de competidores y gana la medalla los que tienen las mejores marcas. Pero ellos para poder llegar hasta allí tienen que romper su propia marca. Lo podemos ver ahorita con la campeona de triple salto, Yolimar Rojas, que es venezolana. Ella cada competencia que ha ido estos últimos años,
todos han roto su propio récord. O sea, que cada día salta más alto esa mujer. Un día va a saltar de un continente hasta otro. Cada día salta más lejos. Y eso es entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. Lo que pasa es que muchas veces dentro del ser común estamos pendientes de qué está haciendo aquel, porque yo quiero romper la marca de aquel, pero no quiero romper la mía. Eso pasa, eso la Biblia también nos lo dice como que estamos muy pendientes la viga de la paja que hay en el hombro del otro y no la viga en tu ojo. ¿Sí me entiendes? Estamos viendo qué tiene aquel, pero no estoy viendo mis costuras. Mis costuras no me las toque, déjamelas ahí. ¿Me entienden? Entonces es exactamente lo mismo. Dejamos de ser personas simplemente, vamos a decirles, comunes sin Dios, a decir comunes con Dios. ¿Ok? Porque Dios va a transformar, así como lo hizo con los discípulos, de esa persona común sin Dios a ser una persona extraordinaria en lo que Dios lo llama. Dice además, eso nos lleva, cuando nosotros no estamos viendo cuáles son nuestros límites, estamos cometiendo un error porque no los logramos superar. Muchas veces esos límites son heridas de nuestra infancia, familiares, amistades, abusos. Y se convierte en un límite y sientes que nunca lo vas a poder sobrepasar. Hasta que te decides romperle el límite, la marca. Hasta que decides entrenar. Yo estoy seguro que más de uno de nosotros nos dicen, corre de aquí hasta el centro polo y a la mitad de camino vamos a decir que, ay, Dios mío, ayúdame. A mí me pasó, nosotros ahorita estamos en una etapa fitness de nuestra vida, de subir montañas, de hacer ejercicio, ¿verdad? Por salud más que todo. Y el otro día fuimos allá cerca de nuestra casa, hay una montaña que le dicen el Volcán. Entonces, cuando llevamos por la mitad de la colina, dice, a mí nadie me mandó a meterme para acá. Porque hace una colina empinada así que no tiene descanso. Dice, ¿qué me mandó a mí hasta en esto? ¿Quién me dijo a mí que yo era alpinista? ¿Me entiendes? Y después llegas arriba, porque creo que son 5 kilómetros caminando, en una montaña así, y te tienes que devolver. O sea, tú dices, ¿y si me quedo a vivir aquí? Tráiganme una carpa, yo no tengo problema. ¿Sí me entienden? Tienes que romper tu propio límite. Entonces, la cuestión está que si uno no entrena para eso, cuesta. Por eso digo, estoy seguro que cualquiera de nosotros quizás echa esa carrera y después está ahí con la lengua afuera. Pero si empieza a entrenar para eso, va a llegar un momento que va a ser facilito. Es más, te pasa gente corriendo por al lado y que... corriendo así, corriendo. Y tú dejando las rodillas pegadas ahí. Cuando uno va a la vida también lo ve. Allá estabas nieve. Y la gente así. Y pasa una gente corriendo, muchachas y muchachos, y señores y señoras. Dice, no, Dios mío, tengo que ponerme serio. tengo que ponerme serio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros rompemos nuestros límites, empezamos a ser de influencia en nuestro llamado. Entonces, ¿qué sucede? Si Dios te está llamando, por ejemplo, a ser empresario, y tú empiezas a romper tus límites en el área empresarial, vas a empezar a ser de influencia para otros. Vas a empezar a enseñarles cómo hacer el negocio, cómo levantar una empresa, cómo hacer esto o lo otro. Si estamos hablando que Dios te está llamando a hacer el ministerio, Dios te va a llevar a caminar en el ministerio, pero vas a tener que romper los límites dentro del ministerio. Entonces, ¿qué sucede? Una cosa es que Dios use gente común y otra cosa es que no nos preparemos. Porque muchas veces usamos la excusa de que como Dios usa gente común, yo me quedo de brazos cruzados y no hago nada. No me preparo para. ¿Sabe? Cuando yo pienso en eso, yo recuerdo una prédica, una oportunidad del pastor Manuel acá, que hablaba de David cuando peleaba con Goliat. Y él decía, bueno, cuando David tiró la piedra al Espíritu Santo a Goliat, el Espíritu Santo mismo agarró la piedra y ¡pácate! Se la pegó en la cabeza. Sí, yo lo creo.
que el Espíritu Santo lo ayudó. Pero David tuvo que entrenarse antes. David tuvo que prepararse antes. Entonces, por eso es que nosotros, para poder ser efectivos en donde queremos ser efectivos y dejar de ser comunes en esa área, tenemos que romper nuestro límite. Es necesario. Los que cantamos o los que tiramos gallo. Si usted quiere mejorar en su voz, usted tiene que calentar, entrenar, estudiar, vocalizar, estudiar todo lo que son los círculos armónicos, todo eso, cómo se maneja con tu voz. Porque tú le preguntas a un cantante, dame un do sostenido, y empieza, no siempre lo tienen claro. Y suena fácil, pero es medio tono, para los que saben de música. Y los que no lo saben, medio tono nada más. No es la otra nota, es media nota más abajo. Y en el instrumento es más sencillo, porque lo marca. Y en la voz, ¿cómo hace? ¿Me entienden? Entonces, necesitas entrenar. El romper tu límite te va a llevar a que esa influencia que Dios te da en tu llamado empiece a transformar la vida de los demás. Porque que nosotros oramos y Señor, úsame, y Señor, quiero ser instrumento, y Señor, úngeme, y multiplica mis dones y mis talentos. Uno ora esas cosas. Señor, que en lo que sea que uno se dedique. Señor, que donde sea que yo vaya, que sea tu presencia manifestándose en ese lugar. Pero resulta que no rompemos el límite y ni siquiera hablamos de Dios. Ni siquiera me le decimos a la gente, oye, bendiciones, por lo menos. Porque cuando a la gente tú le dices bendiciones, la gente se queda así como que raro. A mí me pasa, a mí me ha pasado, sobre todo con señores. Yo le digo, Dios le bendiga. Entonces, sí, así como, Dios le bendiga. Debería ser al revés, ¿no? Que yo te lo diga a ti. Se quedan así como que extraño, ¿no? Que un chamo le diga, Dios te bendiga. Entonces, necesitamos romper el límite. Entonces, ¿cómo Dios te va a usar? A pesar de que tú dices, bueno, sí, yo soy esa vasija de barro, que tengo el tesoro preciado dentro de mí, ¿cómo Dios me usa si no rompo el límite? ¿Ok? Entonces, punto número 1, necesario romper los límites. Lo segundo que vemos para pasar de común a extraordinarios es que hay que perfeccionarnos. Y perfección no se trata de que hay que ser perfectos. Perfeccionarnos se trata de todos los días mejorar algo. Porque a veces uno habla de perfección y es que la perfección para una persona, para otra no lo es. La perfección se trata de la percepción de cada quien. Entonces, quizás para una persona eso es blanco, para otro eso es blanco sucio, para otro es blanco nieve. ¿Me entienden? Entonces, la perfección en nuestra vida se traduce en que cada día vamos a buscar que Dios mejore algo. Algo en mi carácter, algo en mi vocabulario, algo en mi pensar, algo en mi accionar. Porque si hay gente que practica ese ejercicio, ahorita no recuerdo el nombre, hay un predicador que él se leía, creo que eran 5 versículos al día de memoria, se los aprendía. Saque la cuenta de cuántos versículos se aprende al año, de memoria. Entonces, cuando vienes a ver, llega un punto que se sabe todo de memoria. Eso es un ejercicio. Ok, yo me voy a aprender estos versículos hoy de memoria. Y hace el rema en eso, o sea, medita en eso diariamente. Claro, porque la palabra enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, si yo estoy constantemente viendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, mi fe va a aumentar cada día. Por lo tanto, yo voy a ir perfeccionando mi fe. Cuando lleguen las situaciones difíciles, mi fe está allí, firme. Así. Nada la va a derribar. ¿Ok? Entonces, el perfeccionarse, la definición nos habla de desarrollar, incrementar, completar, corregir, mejorar, madurar. Pero madurar, hacer todas esas cosas ¿en qué? En lo que Dios nos dio para hacer y para hacer. Porque muchas veces queremos solo el hacer. Pero ¿cómo
lo haces si no perfeccionas el ser. Hay muchas personas que quizás tienen los recursos para emprender un negocio, pero como no cambió el ser, no sabe administrar el negocio y lo quiebra. Hay personas que tienen el ser y saben cómo hacerlo, pero entonces no hacen el hacer, no tienen la acción. Por eso Dios dice que Él pone el querer como el hacer. Porque entonces, ay, pastor, Dios me dijo que hiciera esto. A mí me ha pasado, como pastor pasa, yo estoy seguro que le pasa a muchos pastores, pastor, hay que hacer esto y vamos a llevar a los hospitales. Yo le digo, amén, hermana, organice el grupo y vayan. No van. Bueno, pero no fue usted que Dios le puso, pues. Lo que pasa es que te pregunto que el pastor sea el que vaya. Pero no te lo dijo Dios a ti. Ese es el asunto. Porque no, yo no tengo problema en apoyar. Pero se supone que Dios va a guiarlo a lo que usted debe hacer. Y yo como pastor, o el pastor de cualquier otra congregación, va a guiarlo y va a decirle, este es el camino. Entonces, pasa mucho que queremos que otros hagan lo que Dios nos está mostrando a nosotros. Y no podemos, porque resulta que te lo está mostrando a ti, es para bendecirte a ti a través de eso. Pero resulta que es que yo no tengo el hacer. Por eso, ahí vemos un área a perfeccionar. Eso es algo muy particular de cada uno, muy personal. ¿Qué área tengo que perfeccionar en mi vida? Todos tenemos un área que perfeccionar, todos. ¿Ok? Uno mismo dice, bueno, no sé, que a veces como y no lavo el plato. Lo tiro ahí. Y la esposa te mira así con un rollo en la mano, así para que lo fregue. No me pasa a mí, por si acaso. ¿Me entienden? Eso es un área a perfeccionar. El que te levantes de tu cama y no la atiendas. Por ejemplo, yo soy quisquilloso con eso. Muy fastidioso. Yo no salgo de mi casa si no atiendo mi cama. Así vaya tarde. No salgo si no atiendo mi cama. Porque a veces, claro, a veces me paro, estoy dormido, me voy al baño, me lavo la cara. Pero, y entre el apuro y entre los niños, levántese que nos vamos al colegio, a la iglesia, no sé qué. No la arreglo en ese preciso instante. Pero eso sí, cuando me estoy arreglando, la arreglo. ¿Me entienden? Porque no me deja, me roba la paz el saber que me fui a la casa y mi cama parece un nudo. Un nudo. Además, que yo soy la persona que me gusta que mi cama esté frita cuando yo llego. Ay, qué rico mi cama. Entonces, no. Esa es un área que cada quien sabrá pero es necesario mejorarla. Cuando nuestra ropa, por ejemplo, que en vez de lado de la tía de closet jugamos al azar. Ahí que sale. ¿Qué me pongo hoy? Esto. Y te pones lo que salió. No sabes si está sucio, está limpio, lo que sea. A mis hijos les pasa, pero yo tan chiquito, ¿me entiendes? Entonces nosotros somos los papás y los adultos tenemos que doblarle la ropa cada cierto tiempo para que esté ordenadita. Pero ellos a veces se la quitan y la tiran para allá adentro. Es una lucha, pues. Pero bueno, yo estoy preparándolos para la adolescencia. Para que en la adolescencia suframos menos su mamá y yo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cada cosa que sucede en nuestra vida, cada situación, cada proceso, cada exhortación, cada palabra de ánimo, va perfeccionándonos. Muchas veces no nos gusta cuando nos regañan. Nuestros jefes, nuestros padres, nuestros pastores, Dios mismo. Pero resulta que cuando eso sucede es porque te están perfeccionando. Lo que pasa es que dentro de nuestro ego, nuestro orgullo humano, no me gusta. No me gusta. Entonces te tritura y entonces te tienes que morder la lengua para no decir lo que no tienes que decir y todo lo demás. Pero la realidad es que Dios te está perfeccionando a través de esa persona, a través de esa circunstancia o ese proceso. Te darás cuenta que cuando salgas de allí, vas a ser diferente. Vas a pensar diferente. Por eso es que el pueblo pasó 40 años en el desierto. Pero no terminaban no les entraba en la testa. Que tenían que cambiar la forma de pensar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno coopera en ese proceso, eres perfeccionado más rápido. Y por lo tanto, ya das un paso más en esa área.
Por ejemplo, cuando te molesta que te digan algo, no sé, salidos, pues. Gente salida. Tú en vez de darle una contesta, tú callas. Y entonces empiezas el corazón a... ¿No le ha pasado? Que hay gente que usted está hablando, no sé, estoy hablando aquí yo con Rafael y de repente está otro hermano por allá y tú estás hablando con él y tú sabes que él salió a opinar lo que yo le dije. Pero espérate, ya, ¿qué se tú metido aquí? Es una parabólica. ¿Me entienden? Entonces, hay que proponernos perfeccionarnos. Eso es algo que tenemos que poner en la agenda. Eso no es que es cuando podamos. Es necesario que lo agendemos. Yo necesito hacer esto. Por ejemplo, cuando usted está estudiando, sea bachillerato, en la universidad, un curso de lo que sea, un curso de repostería, un curso de idiomas, lo que sea, usted tiene que dedicarse un tiempo a estudiar para perfeccionar esa habilidad. Lo que nos gustan los idiomas, no, tú hablas inglés, bueno, yo lo medio hablo. Yo lo entiendo, pero no lo hablo, pero lo leo. Y yo, ¿pero cómo es eso? ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que no nos hemos dedicado el tiempo a perfeccionar nuestra habilidad. Hay gente que no tiene habilidad de nada para los idiomas. De verdad. Y no quiere decir que no puedan aprenderlo, sino que les cuesta más. ¿Ok? O sea, yo tengo un amigo, por ejemplo, de bachillerato, somos amigos aún, que yo recuerdo que en bachillerato me preguntaba, oye Luis, ¿qué significa yes? ¿Ah? Es que eso te lo ves en todos lados. ¿Qué es yes? Sí. Sí, ya, eso es todo. ¿Cómo que no sabes qué es yes? O sea, tú no ves televisión, tú no escuchas canciones, no sé. No tienes que saber inglés para saber qué es yes. ¿Me entiendes? Entonces, y claro, uno ve inglés, veía inglés en clases, ¿no? Entonces, yo entendí que, bueno, que de verdad no le da para los idiomas. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que debemos hacer es identificar todos esos aspectos en nuestra vida que necesitamos perfeccionar. ¿Ok? ¿Qué áreas debo perfeccionar en mi vida? ¿Qué forma de pensar? ¿Qué forma de actuar? ¿Qué estoy dejando de hacer? Yo personalmente siempre estoy buscando perfeccionar el no dejar las cosas para después. Procrastinar. Siempre. Porque a mí me pasa, por ejemplo, mira que hay que llamar a fulanita, después lo llamo. Se me olvida. Me pongo a hacer otras cosas. Yo tengo 4 muchachos que tengo que cuidar, ¿verdad? Los que tenemos niños sabemos que se te olvida. Ay, no llame fulanito. ¿Me entienden? Entonces, necesitamos, eso es algo de terreno personal, cosas que me pasan a mí. No, lo hago de una vez. Llamo de una vez. Mi pastor Pedro me enseñó mucho eso. Porque a mí me pasaba con él, cuando yo trabajaba en la oficina con él, que él me decía, porque yo trabajaba con él en el área de sistemas, y claro, yo estaba encargado de unas cosas allí, y él me decía, Luis, ¿qué pasó con esta cosa? Yo le decía, no, pastor, voy a hacer... Y dice, ¿y llamaste? Ya voy a averiguar. No llamaba. Se me olvidaba. Y después cuando me preguntaba otra vez, venía el cuerazo, ¿no? Bueno, pero porque ya era mi jefe, ¿no? No era mi pastor, ahí era mi jefe. Resulta que empezó a hacerme lo siguiente. Mira, ¿hablaste con fulanito? No, ya lo voy a llamar. Me decía, llámalo ya. Así delante de él. Llámalo ya. Y lo llamaba y tenía que llamarlo. Mira, qué tal cosa. En su cara. Y eso empezó a cambiar mi forma de pensar en eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no soy el tipo de persona. Yo prefiero mandarte un mensajito de voz que lo puedes poner en 2X. ¿Verdad? Que llamar a la persona. Siempre he sido así. Pero a veces toca llamar. Es necesario. Si usted quiere que algo sea rápido, llame. No mande mensajito. No mande mensajito. Porque ese mensajito a veces no llega. O a veces la persona está ocupada y no ve el teléfono. Entonces, dígame si usted está llamando a alguien que está en otro país y tiene otra zona horaria. Tiene que llamar de una vez, pues si una persona le responde a los 3 días. Fíjense que dice Filipenses 1:27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. El 28.
y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué les estaba diciendo Pablo aquí a ellos? Perfecciónense, sean mejores, cambien en lo que tengan que cambiar. Que cuando yo escuche noticias de ustedes, sean buenas noticias. ¿Ok? Que no le tengan temor al adversario, porque ustedes están firmes. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva a que nosotros tenemos que ir perfeccionándonos en la fe. ¿Cómo lo perfeccionamos en la fe? Leyendo la palabra, orando, buscando de Dios, escuchando prédicas, adorando, estando en comunión con Dios. Es la única forma de perfeccionarnos. Porque usted puede venir aquí todos los domingos y sentarse aquí y calentar la silla azul. Chévere, pero si usted en su casa no busca de Dios de lunes a sábado, no se está perfeccionando. Usted simplemente está viniendo a escuchar la prédica. Dios hace en su tiempo. Dios hace en su tiempo. Dios toca a la persona en el tiempo que Él dice. Pero la realidad es que nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que tener el anhelo de ser perfeccionados. Porque si no tienes el anhelo de ser perfeccionado, entonces Dios te va a decir, bueno, está bien, cuando tú me digas, yo voy. En eso Dios es muy, muy caballero, ¿no? Ponme allí Filipenses 3:12, por favor. Dice, hermanos, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. A veces esa perfeccionarnos, ¿sabe qué nos impide? Que vivimos en el pasado. Vivimos de derrotas o de victorias pasadas. Entonces, yo no puedo vivir de victorias pasadas. Las derrotas te marcan, entonces estás herido y que me hicieron y me dijeron y me abandonaron y me botaron, me montaron cacho, me robaron, me estafaron, lo que sea. Eso es el pasado. ¿Qué vas a hacer de aquí para adelante? Para poder llegar a ese futuro necesitas perfeccionarte y ver ese futuro. Y ese es el otro punto. El otro punto es que se preparan para el futuro. O sea, para nosotros realmente pasar de lo común a lo extraordinario en nuestra vida, en todas las áreas, necesitamos prepararnos para el futuro. ¿Cuánto les pasa? Vamos a la realidad. Vamos a lo que vivimos los seres humanos. ¿Cuánto les pasa que todos los diciembres dicen, el año que viene arreglo desde más temprano la Navidad en mi casa? ¿Cuánto les pasa? Que entonces, ya estamos en octubre, prácticamente la semana que viene es 1 de octubre, y usted va a las tiendas, sale a la calle y ve que ya todo el mundo vende cosas de Navidad. Y tú dices, bueno, después lo hago. Te llega el 24 y estás armando el arbolito apurado y que, ay, era Navidad. ¿Es o no es? O te dices, voy a pintar la casa para que se vea bonito, para traer a la familia, para los amigos, para comernos algo, para orar, para lo que sea, que lo vayas a invitar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es aquí dice? Que no nos preparamos para el futuro. Si sabemos que todos los años viene la Navidad, que todos los años celebramos, se celebra en el mundo lo que fue la natalidad de Jesús, aunque no fue en diciembre, pero se celebra, ¿ok? ¿Por qué no nos preparamos? ¿Sí me entiendes? O sea, a veces dice, bueno, es que no tenía plata para comprar los adornos. No importa que no tengas plata, agarra y pongo un lacito, compra una cinta y pones un lacito. Hay gente que no le gusta decorar, chévere, está bien. Pero la cuestión está que es algo que nos pasa realmente. Entonces, ¿qué pasa? Hay que invertir tiempo, dinero, intelecto, para nosotros prepararnos para las cosas futuras. Entonces, realmente convertirte en lo que Dios te dio, para lo que Dios te diseñó. Claro. ¿Sabe que yo bromeaba mucho con la pastora cuando estábamos en la universidad? Porque ella es comunicadora social, mención corporativo, y yo soy ingeniero de sistema, yo estoy en ingeniería de sistema. Yo siempre le echaba broma y me decía, esa carrera es muy fácil. Esa carrera sí es fácil. Esa es para los flojos, le decía yo. Póngase a hacer todo lo que hacen los comunicadores. Póngase a hacerlo. Pero yo lo decía por echarle broma. Porque realmente eso requiere tiempo, el sentarte a hacer una estrategia comunicacional, el hacer esto, el saber redactar,
el saber cuáles son los colores adecuados, todo eso. Todo eso. Lo que pasa es que mi carrera de números y de echar código, volvete loco, quedarte calvo, esas cosas, pues. Sí, claro, porque estás puro echando código ahí. Pero lo que pasa es que es eso. Quizás para mí es muy sencillo prepararme para el futuro en una área. Quizás en otra área no. Pero por eso es que somos un cuerpo y Dios nos perfecciona. Ahora, imagínense que todos los que somos el cuerpo de Cristo nos preparamos para el futuro en lo que Dios nos está llamando. ¿Cómo cree usted que sería la iglesia de Cristo? Potente, influyente en todas las áreas. No habría esfera ni monte que no conquistara. No existiera. ¿Por qué? Si vamos a lo que es el monte de la cultura, que se habla del monte de la cultura, ¿por qué Satanás está tan metido en las culturas, en la música, las artes, las obras? Porque la iglesia los dejó. Porque la iglesia no se preparó. Porque es que actúa. No, eso es de diablo. No. Entonces, que están todas las películas, entonces se piensa, voy a cancelar Netflix porque están sacando películas satánicas, bobolongo, pero tienes que haberte preparado y preparar actores que actúen películas para Dios. Punto. Es que la música, bueno, pero entonces prepara músicos, que sean músicos de Dios, que saquen música edificante. Porque yo comparto, yo entiendo que usted no va a estar todo el día en su carro escuchando adoración de la iglesia, todo el día, a lo mejor usted lo hace, pero a veces usted quiere escuchar algo más chill, más relajado, ¿cierto? Para distintos momentos, perfecto. Pero entonces, por eso decía, yo ponía el ejemplo, que venía en el autobús ahorita y ese, y todo durísimo, así, entonces, Dios mío, pero yo voy a llegar a la iglesia a adorar o a perrear. Yo venía así, pero se lo venía diciendo a la pastora. ¿Cómo es esto? Sí, será ovejear aquí. ¿Sí me entienden? ¿Pero por qué? Porque la iglesia ha entregado esos montes. La ciencia, lo mismo. Porque muchos años se debatió que la ciencia estaba repeleada con Dios. No, pero es los mismos. La ciencia, la que está peleada son los hombres. Porque la ciencia lo que ha corroborado más de una vez es la existencia de Dios. Porque todo el que ha tratado de comprobar que Dios no existe, se ha encontrado con una pared. Dime, Rosy, está. Sí, ahí está. Por eso hay que prepararnos. ¿Qué es lo que pasa? Que por lo general la preparación es un tiempo que es sin brillo, donde no resaltas, donde nadie te ve, donde tú estás escondido, pues, estás tras bastidores. Ese es el tiempo de preparación. Pero cuando nosotros tenemos el corazón orgulloso, cuando tenemos la vanagloria que queremos resaltar, entonces yo quiero que todos me vean. Entonces no me gusta el tiempo de preparación. Yo lo veo muchas veces en ministros que Dios atreve a esta casa, ministros con unción, con autoridad, que yo les he dicho, siéntese ahí, porque están esperando que yo los ponga de una vez a predicar. Digo, siéntese ahí, y Dios los empieza a triturar. Dios los empieza a triturar. ¿Por qué? Porque tienen ese ego, yo lo sé, y Dios me lo muestra y digo, siéntese. Y por supuesto, los amo, los trato igual, los ayudamos, los levantamos, hasta que Dios dice, es el momento. Ahora sí. Pero porque el tiempo de preparación siempre es tras bastidores. Usted nunca ve a una cantante de ópera vocalizando ahí en la tarima. ¿Verdad que no? Ella vocaliza atrás, en camerino. Hay una cantante de ópera que no recuerdo el nombre, que ella ni siquiera vocalizaba. ¿Sabe qué hacía ella cuando salía a cantar? Se comía un helado. Ese era su... Decía, no, yo me como un helado. ¿Qué le parece? Yo hago eso y me desgarro la garganta. Entonces, ¿qué sucede? El tiempo de preparación para unos quizás no es igual para otros. Pero siempre va a ser así. Cuando usted piensa en David, volviendo al tema de David y Goliat, David tuvo un tiempo de preparación cuidando las ovejas con los osos y los leones. Por eso es que yo digo, claro, sí, David, Dios lo respaldó peleando contra Goliat, lanzando la piedra. Pero yo me imagino a David a veces aburrido, cuidando las ovejas, porque tú sabes que a veces eso es aburrido, eso no es que todo el tiempo es divertido. Estás sentado ahí, las ovejas pastando y tú, qué fastidio. Y agarras, mira, hay una oveja, fájate, le tiras una piedra.
Los que hemos vivido en el campo sabemos que eso es así, que estás aburrido, te pones a inventar. Te pones a inventar. Yo recuerdo cuando yo iba a Trujillo, yo tengo una familia, mi papá estaba casado con una trujillana, mi hermano menor, su familia es de Trujillo, y nosotros íbamos para allá las vacaciones, y nos íbamos para allá por una montaña que se llama, un pueblo que se llama Bolivia, que queda cerca de Santa Ana, y es un pueblito que ahí no había nada que hacer, caminar, subir la montaña de cal, es lo que había ahí, burros, animales, eso me ponía a agarrar con una china, hasta pegarle pedra a los burros. Estás aburrido, pues. Estás aburrido. Eso estoy seguro que David lo hacía. Se está entrenando. Cuando llegaba el oso y el león, no lo podía pelarlo. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa con tus tiempos de entrenamiento que tiene Dios en tu vida? Dios permite esos tiempos de entrenamiento para que cuando llegue el preciso momento que necesites usarlo, no falles. Es para eso los tiempos de entrenamiento en nuestra vida. No podemos evitarlo, no podemos dejar de prepararnos para el futuro. Yo siempre pongo ejemplo de la Fórmula 1 porque me acuerdo de Daniel, pero es la realidad. Veo a Daniel y me acuerdo de la Fórmula 1. Bueno, pero eso es bueno, quiere decir que estás haciendo tu trabajo, chico. Porque ¿qué pasa? Esos muchachos entrenan constantemente porque tienen que tomar decisiones en milésimas de segundo, a 300 kilómetros por hora. ¿Usted se imagina que se pelen? Entonces eso tiene que ser automático. Y entrenan. Simuladores, competencias, simuladores. Entrenamiento. Entonces, ¿por qué nosotros, si somos hijos de Dios y tenemos la autoridad del Rey, y tenemos la unción y la presencia de Dios, ¿por qué nos cuesta tanto entrenarnos para las batallas que se presenten en el Espíritu en el futuro? Necesitamos estar entrenados, preparados para el futuro, las batallas, todo lo que se venga. ¿Usted sabía que la Biblia dice en Apocalipsis que los tiempos van a empeorar? Nosotros oramos por paz, porque las cosas estén bien, pero la Biblia dice que no va a ser así. Ahora le pregunto, ¿se está preparando para eso? ¿No vio lo que pasó en estos días? Terremoto en Taiwán, terremoto en México, terremoto en pocos lugares. Entonces, la Biblia habla de eso. Tsunami, de todo. Guerras, inundaciones. Entonces la Biblia habla de eso. Hay que prepararnos. Tú mismo la lees. Póngala ahí en la pantalla. Primera de Pedro 3:15. Porque nosotros, cuando la gente nos ve, a veces, la gente que tiene circunstancias duras, pero no tiene a Dios, y ve que nosotros quizás tenemos circunstancias también, pero estamos en paz, y dicen, ¿pero qué tienes tú? ¿Qué haces tú? ¿Por qué tú estás así? Si tú estás igual que yo. ¿Qué le vas a decir? Tienes que prepararte. Y decir, no, mira, yo tengo a Cristo, más nada. Eso es todo lo que yo tengo. Y fe, por supuesto. ¿Ok? Ciertamente hay que estar preparado siempre. Primera de Samuel 17:34 nos dice, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño. Dice, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Por eso es que cuando David se enfrentó a Goliat, ustedes leen ese versículo, David fue hacia adelante, fue tras él. David no se retrocedió. Yo estoy seguro que a cualquiera de nosotros se nos para un león enfrente y vamos a correr para el otro lado. Uy. Miren, una vez la pastora y yo fuimos nos invitaron a un viaje, un crucero por allí, aquí en una islita que se llama Los Testigos, que es cerca de Nueva Esparta. Y eso es mar abierto. Eso es mar abierto, pero de verdad que dije, no, tú nadas ahí y te sale un tiburón. Seguro. Y estaba la isla, que era como un pedacito de tierra, y del otro lado, una casita de un pescador. Del otro pedacito de tierra. Entonces, claro, la gente dice, no, bueno, vamos a nadar para allá. Y yo, no voy a ir. Pero entonces, vamos a caminar nosotros, nos fuimos a caminar. En eso se abrió el agua y se vio toda la arena, pero se abrió, pero era profundo, por lo menos hasta la rodilla, y se abrió y se vio la arena. En lo que se abrió la arena, salió una raya así, y nosotros corriendo por el otro lado.
¿Usted se imagina que venga un león? Qué valiente el pastor, ¿eh? No, pero es que Dios me hizo para caminar en la tierra, no para nadar en el agua. No, pues yo no soy Aquaman. ¿Me entienden? Entonces, ciertamente, David no lo hacía. David iba corriendo a defender su oveja. Ahora, cuando hablamos en el espíritu y ministerialmente hablando, todo pastor siempre va a enfrentar a su león para defender sus ovejas. Siempre. Todo padre se va a enfrentar a todo león y a todo oso para defender a sus hijos. Agarra un hijo y métase con un niño para que usted vea que le va a saltar a la mamá como una tigra. Métase con un niño ahí para que usted vea. Es más, puede ser un niño en la calle que no lo conozca, pero vienen las mamás y ¡ruácata! Y lo cazan como las leonas de la selva así. Lo agarran en grupo. ¿Serio? Y es así, porque cuando uno es papá, uno se convierte en papá de todos los niños. Uno está en la calle y está pendiente. Ay, mira que el niño, Dios mío, está solo, está cruzando la calle, cuidado con el carro. Yo ando en eso, ¿no? Entonces, es importante prepararnos para el futuro. Lo otro, los que Dios llama para ser de común extraordinario deben ser y son mejores que el promedio. Eso suena como vanaglorioso, ¿verdad? Como que no, yo soy mejor que tú. A veces los cristianos nos llegamos a sentir así porque tenemos a Cristo y el otro no. Y nos sentimos, no, yo tengo a Cristo, tú estás perdido, chico. En vez de compartirlo, ¿verdad? Si no, ya va. O sea. Pero es un tema de la carne. O sea, ¿qué pasa? La clave para poder llegar a ser mejor que el promedio en Dios es la obediencia y la fidelidad. Eso es lo único que te lleva a ser mejor que el promedio. Porque puede ser, eso me lleva a mí a dos grandes jugadores de fútbol que todavía están, que son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ellos dos son los referentes del fútbol. Ahorita hay otros que están más jóvenes, Kylian Mbappé, hay varios que están más jóvenes, pero ellos dos tienen más de una década rompiendo récords, los dos. ¿Ok? Y a usted le gustará más uno o el otro, pero podemos ver una diferencia en ellas. Lionel Messi fue un joven, un niño que nació con un talento nato. Usted ve videos de él cuando era niño y son increíbles. Porque a esa edad los niños son todos patarucos. ¿Me entienden? Pero él nació con ese don. Y por eso es el jugador que es. Cristiano Ronaldo era un jugador promedio. Pero su disciplina lo llevó a ser quien es hoy. Que en estos días era un cabezazo que le partió en la nariz. Entonces, nos damos cuenta que en el caso de Leo Messi, nació con el don. Y lo utiliza y lo explota. Perfecto. Ronaldo tuvo que sudarla. Sudarse, esforzarse, trabajar. Es más, cuando usted busca un poquito y ve entrevistas de compañeros de equipo de ellos y todo lo demás, le van a decir que, por lo menos en el caso de Cristiano, él siempre llegaba de primero a los entrenamientos y se iba de último. Porque ese era su anhelo, llegar a ser ese, ¿no? En pocas palabras, para nosotros poder ser más que el promedio, necesitamos ser disciplinados, obedientes y fieles a Dios. Porque resulta que quizás hay personas que Dios les dio una unción, un talento, una forma de predicar, unos dones tremendos, pero quizás es indisciplinada. Quizás a esa persona no le gusta obedecer a Dios. Yo conozco hombres que Dios les dio muchos talentos y muchos dones y son ministros de Dios, pero no les gusta obedecer a Dios. ¿Me entienden? Y pasan procesos muy duros porque no les gusta obedecer a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Te quedas como el hombre promedio. Y listo. Tú quieres resaltar, ser más allá del promedio. Entonces tienes que ser disciplinado, obediente, fiel. Lo que pasa es que eso no es sencillo, ¿verdad? Es difícil. Pasa en todos los ámbitos de la vida. En los estudios, cuando comienzas una carrera, la que sea, comienzan 100. Cuando terminas, se gradúan 20. ¿Por qué? Precisamente por eso.
Muchos dejan la carrera. No, está muy difícil. Se les puso una materia complicada. Se consiguieron con un profesor que era bien estricto. Una materia filtro. Y nada, yo dejo eso. Lo mismo nos pasa a veces. ¿Sabe que hay un estudio, hay una institución internacional que se llama Monitor Internacional de Emprendimiento, de emprendedores, que lleva estadísticas mundiales del emprendimiento? De cada 10 personas que emprenden, 7 fracasan. ¿Saben por qué? Por esto. Porque no superan ser más del promedio. No se esfuerzan lo suficiente, no planifican lo suficiente, no se preparan para el futuro. ¿Ok? Entonces, y eso yo me puse, cuando yo leí y estudié un poquito de eso, y dije, ya va, pero entonces ahí hay cosas en nuestra vida que uno siempre dejó por la mitad. Un libro, una conversación con alguien, una meta, un sacrificar algo para Dios, lo sacrificaste a media. Lo medio mataste, pero no lo mataste. Dice, bueno, yo voy a sacrificar esa amistad con ese amigo que me hacía drogarme, pero yo voy a hablar con él de vez en cuando. No, pero si cada vez que hablabas con él te ibas a drogar, por ejemplo. Entonces, realmente podemos ver en la palabra el caso de Daniel. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué pasaba con Daniel? Dice la Biblia, vamos un momento ahí a Daniel, para Daniel 1:20. El rey los interrogó en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento. Y fíjate lo que dice, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. 10 veces. Ponme el 6, por favor, 6, 10. Dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Esto es porque luego todos los que querían sacar a Daniel le dijeron al rey, mira, haz un decreto donde todo el que adore a otro Dios que no seas tú por 30 días va al horno de fuego. Pelagajo, pues. Y él seguía haciendo lo que hacía, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto con Daniel? Daniel y sus amigos tuvieron que haberse entrenado en lo cultural de los caldeos. En el idioma, en las cosas de sabiduría de ellos, en todas esas cosas, y fueron hallados 10 veces mejores que los mismos de ellos. Por eso es que cuando nosotros como hijos de Dios nos preparamos, o sea, rompemos nuestros límites, empezamos a prepararnos para el futuro, empezamos a ser mejores que el promedio, no va a haber ningún hijo del diablo, ni ningún hombre que no tenga a Dios que te robe lo que Dios tiene para ti. Porque es que a veces es como que no, porque es que aquel, pero ya va, tú no eres hijo de Dios. Tú no tienes realmente al Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo da, el Dios que todo lo hace. ¿Sí? Entonces, no puede ser que entonces yo me quede en el promedio, no, porque es que yo me tengo que dejar gobernar solamente por aquel y ser obediente, pero nunca voy a sobresalir. Ahí ellos sobresalieron. ¿Ok? Eso requirió entrenamiento, requirió muchas veces ese silencio, estar tras bastidor, ¿no? En pocas palabras y por último, en el poder ser de común extraordinario, necesitamos entrenarnos. Algo que yo creo, y la iglesia, gracias a Dios, de un tiempo para acá, la iglesia de Cristo me refiero, ha aprendido que necesita entrenarse, necesita aprender, crecer. Dejó de ser esa iglesia de que no nos preparamos para el futuro, de que no estudiamos, de que no hacemos porque es que Cristo viene o es porque Dios nos los va a entregar, pero Dios te lo va a entregar de brazos cruzados. No. ¿O acaso Dios te va a entregar una nación sin haberte preparado?
José, para poder ser el segundo en Egipto, estuvo preso, todo lo que él vivió con sus hermanos, pero eso tuvo que preparar en todo lo cultural de allá. En todo. ¿Qué pasa? Que su corazón y su mente eran de Dios. Entonces, fino, porque yo siempre digo, ay, no, porque usted qué cree que José se vestía con la ropa de los egipcios. Hablaba como los egipcios. Tenía el anillo y las cosas que te lo delegaban como una persona de autoridad. Pero resulta que él aprendió todo eso porque era su trabajo, pero su corazón, su accionar, era por encima del promedio, por lo tanto siempre manifestaba de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso es que donde sea que Dios lo esté colocando usted allí debe ser de influencia. Tiene que procurar ser mejor que el promedio. ¿Sabes que en los trabajos es muy común que cuando hay todo un grupo de amigos, de compañeros de trabajo que son rasos y algunos lo ascienden, entonces empieza el tema, que tú sí eres, que ves, tú eres el que está jalando ahí al jefe. No, es que simplemente vieron, si hay la ética correcta, ¿no? Vieron que esa persona estaba por encima del promedio y le dieron un cargo y ahora esa persona es el jefe de todos los demás. A mí me pasó. Yo trabajaba en comida rápida, todos éramos rasos, cru. Claro, pero yo era un chamo que llegaba temprano, me iba de último, si me decía, mira, necesitas que me ayudes aquí, dale, vamos a hacerlo. Aprendía muy rápido, todo lo demás. Bueno, mira, ahora vas a entrenar a fulanito. Y después me ascendieron a gerente. Entonces, claro, los que ya eran amigos míos me miraban así como, bueno, así como eres gerente ahora. Sí. Porque me tocaba regañarlo. Porque se comían las cosas escondidas. No es que los regañaba porque yo quería, ¿no? Porque hay un inventario, porque hay cosas que hay que llevar, donde tú eres el responsable como gerente y te lo descuentan a ti. ¿Verdad? Y entonces yo los agarro. ¿Te comiste todo esto? Ven acá, fírmame aquí la amonestación, papito, ven acá. Porque traes amonestación, estás agotado. No, lo que pasa es que se me subieron los humos a la cabeza. No se me subieron ningunos humos a la cabeza. Son responsabilidades. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros realmente nos estamos entrenando, Dios hace eso en nuestra vida. Dios empieza a entregarnos. La gente no va a entender. Hay gente que te va a tirar piedras. Hay otra gente que te va a tirar piedras también porque también quiere de tus frutos. En pocas palabras vas a recibir peñonazos por todos lados. Pero la realidad es que eso lo que quiere decir es que Dios está haciendo que tú resaltes a donde estás. En tu casa, con tus vecinos, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en la calle, en todo. En todo. ¿Qué es lo que quiero que ustedes se lleven hoy? Y eso del entrenarse me llevó a Esther. Esther se estuvo preparando mucho tiempo solamente para tener una cita, un encuentro con el rey, que el rey la viera. Sí, es ella. Estoy enamorado de ella. Se preparó, se entrenó. Lo que pasa es que nosotros queremos, ya lo hemos hablado, queremos hacer las cosas ya, porque estamos en una época y una etapa donde la gente quiere las cosas ya. No, hay que prepararse para eso. La gente que tú siempre que hablas con la gente que quisiera ser millonario, ¿tú cuánto quisieras ser millonario? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? Amén. Amén. Pero la realidad es que eso requiere un tiempo de esfuerzo, haciéndolo honestamente, ¿no? Pues si usted va y se mete a narco, usted se hace millonario en 3 días. Pero no va a tener paz más nunca. ¿Me entendió? Pero la realidad es que eso requiere un esfuerzo, un tiempo de sacrificio. Y quizás tú no llegas a ser millonario sino tus hijos, tu nieto. ¿Cuántas empresas vemos en el mundo, incluso en Venezuela, que las sembraron sus abuelos, las llevaron los hijos y después los nietos? Y los nietos son los que están cosechando lo que sembraron ellos en ese tiempo. Ellos no vieron nunca esa riqueza. Es como cuando Moisés no vio la tierra prometida. Pero la realidad es que el pueblo llegó. No todos, pero llegaron. Eso es lo que nos lleva el prepararnos, el arriesgarnos, el dejar de ser esa persona común
y no excusarme, porque yo lo que quiero que ustedes se lleven hoy, como les decía, es no excusarnos en que como yo soy común, yo hago hasta aquí. Tenemos que romper eso. Tenemos que ir más allá. Porque eso también habla de la fe. De que Dios te va a dar la capacidad de que aunque tú no sepas hacerlo, al dar el paso de fe, Dios te va a respaldar. Aunque tú no tengas cómo hacerlo, al tú dar el paso de fe, Dios te va a dar el cómo. Te va a dar la respuesta. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que empezar a evaluarse en eso. O sea, ¿cómo alcanzo yo esto? ¿Cómo yo llego a cumplir el propósito que Dios tiene en mi vida? ¿Usted sabe qué es espectacular? ¿Qué considero yo que es espectacular? Cuando Dios une en nuestra vida, a través de nuestra disciplina, nuestra obediencia, nuestra fidelidad, el llevarnos a ser extraordinarios en sus manos, nuestra vocación con nuestro llamado, con nuestro propósito. Porque entonces usted va a entender que lo que está haciendo, hay días buenos, días malos, pero lo está haciendo con amor, con pasión, con gozo, y va a buscar siempre crecer. Siempre. Para eso necesitamos un espíritu enseñable. Si nosotros no tenemos espíritu enseñable, dejamos de crecer. Siempre se nos enseña que, por ejemplo, cuando uno tiene cierta edad, ya para qué vas a estar estudiando nada, ya tú no vas a hacer. Pero hay testimonios. Yo vi hace poco una señora de 70 y pico años que sacó una carrera universitaria. Y usted dirá, bueno, ¿y qué va a trabajar? Bueno, pero es que no importa que vaya a trabajar, lo importante es que lo hizo. Además, que sabes tú si tienes una compañía de eso. Tú no sabes. No. Entonces, vemos a Abraham y a Sara que rompieron el límite de tener un hijo cuando a esa edad es imposible. Dice la palabra que Sara hasta se rió. Y le dijo a ella a Dios, te reíste. No, yo no me reí. Sí te reíste. Todavía tuvo la osadía de mentirle a Dios. O sea, Dios, tú sí eres valiente. Tú eres valiente, pana. Ahí fue rompieron los límites. Moisés, al poder hacer todo lo que hizo, ir a hablar con Faraón, rompió los límites. Dejó de ser un hombre ordinario que pastoreaba cabras de su suegro a ser el líder extraordinario que libertó al pueblo hebreo de los egipcios y los encaminó hasta la tierra prometida. No los hizo pasar, pero los encaminó. Entonces, ¿quién quieres ser? ¿Qué esperas en tu vida? Yo les digo algo, les voy a hablar de mí. Pero yo no puedo hablar de más nadie, ¿verdad? Yo tengo la convicción y la certeza de que Dios me llamó para su propósito. Para hacer cosas sobrenaturales, más allá de las que yo me imagino. No sé cómo lo voy a hacer. No sé cuándo va a ser, pero va a ser. Entonces, ¿qué nos toca a cada uno? Creer, confiar, perfeccionarnos, mejorar, crecer, dar a otros lo que Dios nos da, entrenarnos, prepararnos para el futuro. Yo recuerdo cuando en esta casa éramos pocos. Y usted dirá ahorita, bueno, pero ahorita no estamos llenos. No, pero hemos sido menos. Y he visto pasar muchas olas. La casa se llena, la casa se vacía, la casa se llena, la casa se vacía. Lo hemos visto, Aniel también lo ha visto. Varios aquí lo han visto. Pero eso ha sido un tiempo de entrenamiento, donde Dios nos ha ido entrenando cómo cuidar a la gente, cómo crecer, cómo ayudar a crecer a los demás, cómo cuidar nuestros corazones. Porque lo que Dios tiene para nosotros va a ser tan grande que ni nosotros mismos nos vamos a dar cuenta. No lo vamos a poder decir, no puede ser. Pero tenemos que creer, tenemos que caminar, tenemos que entrenarnos, prepararnos para.
Y yo siempre he sido, desde que yo empecé a servir en esta casa, yo siempre he sido de las personas, y los que están conmigo sirviendo en el sector pueden afirmarlo, que decir, yo quiero estar cuando eso sea. Si Dios me permite aún tener vida, yo quiero estar cuando eso sea. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser el tipo de persona, no me gusta ser el tipo de persona que me rindo, entrego, claudico y después Dios entrega. Yo no. O sea, o me pasa como a Moisés, que por cabezadura le doy a la peñona y me quedo fuera, pues. ¿Me entienden? Entonces, familia, tenemos que usar lo común que Dios nos dio, pero mostrar lo extraordinario de Dios en nosotros. Porque para eso nos hizo vasijas de barro, pero nos llenó de Él. Nos llenó de su Espíritu. Tenemos que manifestarlo en todo lugar. Y eso no se trata solamente de predicar, se trata de nuestro accionar, se trata de cómo tratamos a los demás, cómo amamos a la gente. El romper nuestros límites, una de las cosas que nos lleva es a romper nuestros propios prejuicios hacia la gente. Y nos damos cuenta que cuando es así, Dios ama a la persona. Y la persona puede estar llena de pecado hasta aquí. Hasta aquí. Pero usted y yo lo estuvimos en algún tiempo. Y Dios aún así nos sacó. Entonces, para nosotros poder ayudar a sacar a esa gente, ayudar a rescatar toda la juventud, de todas las personas que no tienen a Cristo y todas las familias, necesitamos estar entrenados. Necesitamos prepararnos. Y que nuestro espíritu realmente dé de eso a otros. Todo esto nos lleva a ¿cómo lo hago? Porque esa es una pregunta que nos hacemos cuando Dios nos pone retos. ¿Cómo lo hago, Dios mío? No sé qué hago. Y yo le confieso, yo muchas veces le oro a Dios y le digo, Señor, yo todavía no sé qué es lo que estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo. Pero me toca creerle. Y sobre todo a los varones, y esto que voy a decirlo es más que todo para los hombres. A veces nos van pasando los años y llega la edad y seguimos pensando, decir, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Creemos que tenemos un destino, creemos que tenemos una meta, creemos que tenemos cosas por hacer. Pero aún así, cuando estamos solos, decir, Señor, no sé qué estoy haciendo. Ayúdame. Para que eso se dé, necesitamos estar perfeccionados. Necesitamos buscarlos como hombres, sacerdotes, que realmente aman y siguen a Dios y le obedecen. Amén. Póngase de pie para que oremos. Por eso sí, Dios usa gente común, pero todo lo que Dios toca lo transforma. Por eso si usted dice, sí, yo soy un hombre, una mujer común, créame que Dios va a hacer de usted algo extraordinario. Dios no lo va a dejar como lo consiguió. Va a seguir siendo usted mismo, usted va a tener su misma cara, a lo mejor lo ayuda bajo unos kilos. A lo mejor lo rejuvenece, pero sigue siendo su misma personalidad. Pero le va a empezar a quitar las cosas que no son de Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Padre, porque sé que tú estás rompiendo muchas estructuras en nuestras mentes. Estás haciendo cosas nuevas, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Rey, a ser esas personas que más allá de lo común que podemos ser, Señor, nos dejemos usar en tus manos para que mostremos de lo extraordinario que eres, Señor. Te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús, Señor, seas tú abriendo nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, mostrándonos las cosas que debamos, Señor, entrenar, perfeccionar. Que todo, Señor,
lo que ha impedido que podamos avanzar más allá de lo común, de sobresalir y ser más allá del promedio. Nos ayudes a romper nuestros propios límites, Señor. Siempre guiados por tu Espíritu y tu presencia. Siempre obedientes, fieles, disciplinados a tu palabra, Señor. Y que nunca lo hagamos, Señor, por nuestro propio entendimiento, ni en nuestras propias fuerzas, Señor. Te pido que nos cubras con un vallado de ángeles en todo tiempo, Señor. Que toda venganza, que todo plan del enemigo que se ha querido levantar contra cualquiera de nosotros y que toda arma forjada sea destruida en el poderoso nombre de Jesús. Que nos lleve a ser, Señor, a la estatura del varón perfecto, Señor. Y que cada uno de nosotros, donde sea que esté, donde sea que nos estés llamando, Señor, seas tú manifestándote a través de nuestras vidas, Señor. Coloca en nosotros el querer como el hacer. Y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, seas tú, Padre, mostrándote de una forma sobrenatural en nuestra vida. Te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.